Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Bravos en Phillies, Max Fried iniciará por Atlanta. Fried en un año lleno de lesiones comenzó 14 juegos con una efectividad de 2.55 y whip de 1.13. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 25.7% con un 5.8% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 57.7% con un daño limitado de jonrones. Aaron Nola iniciará por Filadelfia. Nola comenzó en 32 juegos en 2023, produciendo una efectividad de 4.46 con whip de 1.15. El veterano ponchó al 25.5% con un 5.7% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 42.6% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Atlanta ganó el primer juego 9-3. El récord del equipo detrás de Fried es de 31-8 cuando son favoritos en la carretera de menos 110 o más alto. Prefiero la alineación de Atlanta y las preocupaciones reales del bullpen de los Phillies. Apuesta por Atlanta menos 134. Boston Red Sox vs Seattle Mariners, predicción de apuestas MLB, 30 de marzo de 2024. Red Sox en Mariners. Kutter Crawford apareció en 31 juegos el año pasado con una efectividad de 4.04 y whip de 1.11. El diestro ponchó al 25.6% con un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 34.9% con 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Logan Gilbert comenzará para Seattle. Gilbert tuvo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.73 y whip de 1.08. El diestro del cuarto año ponchó al 24.5% con un 4.7% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 41.4% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Seattle igualó esta serie con una victoria por 1-0 el viernes. El récord del equipo detrás de Gilbert es de 3-9 como favorito en casa de menos 125 a menos 175 en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 10.4 unidades. Los Red Sox tienen un récord de 22-18 como underdog de más 1.25 a más 1.75 en las últimas 2 temporadas con un rendimiento de más 13.8 unidades. Me gusta el whip y la tasa de ponches de Crawford la temporada pasada. Juega a favor de Boston más 133. Chicago Cubs vs Texas Rangers, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Cubs en Rangers, Kyle Hendricks iniciará para Chicago. Hendricks tuvo 24 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 3.74 y whip de 1.20. El veterano vio caer sus ponches al 16.1% con un 4.7% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 46.3% con un daño limitado de jonrones. Cody Bradford iniciará para Texas. Bradford apareció en 20 juegos en su campaña de novato con una efectividad de 5.30 y whip de 1.21. El zurdo ponchó al 21.8% con un 5.1% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 32.1% con 1.77 jonrones por cada 9 entradas. Los Rangers ganaron en el primer juego en entradas extras 4-3. Bradford registró un whip de 0.98 en casa el año pasado con 8.8 ponches por cada 9 entradas. Hendricks es una preocupación por su alto contacto frente a esta alineación de los Rangers. Chicago tiene un récord de 36-50 en las últimas 2 temporadas en estos juegos con líneas cercanas cuando están entre más 1.25 y menos 125. Juega a favor de Texas menos 125. Cleveland Guardians vs Oakland Athletics, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Guardians en Athletics, Tanner Bibee iniciará por Cleveland. Bibee en su campaña de novato registró una efectividad de 2.98 con whip de 1.18. El diestro tuvo una tasa de ponches del 24.1% con un 7.7% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 36.8% con un daño limitado de jonrones. J.P. Sears iniciará por Oakland. Sears comenzó 32 juegos en 2023, con una efectividad de 4.54 y whip de 1.26. El zurdo ponchó al 21.9% con un 7.2% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 29.1% con 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Cleveland se movió a 2-0 con una victoria por 6-4 el viernes. Cleveland ha ganado 8 de 9 contra los Athletics.
Oakland tiene un récord de 18-49 como underdog en casa de más 1.25 a más 1.75 con una pérdida de menos 22.8 unidades en las últimas dos temporadas. Apuesta por Cleveland menos 135. Colorado Rockies vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuestas MLB, 30 de marzo de 2024. Rockies en Diamondbacks, Austin Gomber comenzará para Colorado. Gomber en 27 aperturas el año pasado registró una efectividad de 5.50 y whip de 1.49. El zurdo vio caer sus ponches al 14.9% con un 7.1% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 41.6% con 1.68 jonrones por cada 9 entradas. Tommy Henry iniciará para Arizona. Henry en 17 apariciones en 2023 tuvo una efectividad de 4.15 y whip de 1.36. El zurdo ponchó al 16.8% con un 9.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 36.2% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Arizona ha tomado los primeros dos juegos de esta serie con la victoria por 7-3 el viernes. El picheo de los Rockies ha permitido 23 carreras en los primeros dos juegos de esta serie. Arizona ha ganado 6 de 7 contra Colorado, con todas las victorias cubriendo la línea de carreras. Los Diamondbacks tienen un récord de 37-19 en la línea de carreras contra abridores zurdos en las últimas dos temporadas con un rendimiento de más 1.7 unidades. Arizona bateó bien contra Gomber. Juega a favor de Arizona en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 1.05. Detroit Tigers vs Chicago White Sox, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Tigres en White Sox, Kenta Maeda inicia para Detroit. Maeda hizo 21 apariciones en 2023 llevando una efectividad de 4.23 con un whip de 1.17. El diestro ponchó al 27.3% con un 6.5% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 32.6% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Michael Soroka inicia para Chicago. Soroka apareció en 7 juegos con Atlanta el año pasado, registrando una efectividad de 6.40 con un whip de 1.48. El diestro, afectado por lesiones, ponchó al 20% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 44.9% con 2.51 jonrones por cada 9 entradas. Detroit ganó el primer juego 1-0. Detroit tiene un récord de 17-4 como visitante cuando son favoritos entre menos 100 y menos 150. Chicago tiene un récord de 14-35 con una pérdida de menos 15.4 unidades como underdog de más 1.00 o más en las últimas dos temporadas. Cuando son un underdog considerable en casa entre más 1.25 y más 1.75, tienen un récord de 5-24 con una pérdida de menos 16.3 unidades. La historia de lesiones de Soroka es una preocupación. Juega a favor de Detroit menos 138. Los Ángeles Angels vs Baltimore Orioles, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Ángeles en Orioles, Griffin Canning iniciará para Los Ángeles. Canning trabajó en 24 juegos la temporada pasada con una efectividad de 4.32 y un whip de 1.24. El diestro ponchó al 25.9% con un 6.7% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 42.7% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Grayson Rodríguez iniciará para Baltimore. Rodríguez tuvo 23 aperturas en su año de novato con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.34. El diestro ponchó al 25% con un 8.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 47.2% con 1.18 jonrones por cada 9 entradas. Baltimore ganó el primer juego 11-3. Los Orioles han ganado 6 de 7 contra Los Ángeles, con 5 de esas victorias cubriendo la línea de carreras. El bullpen de Los Ángeles parece tan malo como la temporada pasada y la alineación de bateo se ha debilitado. Canning en 3 aperturas contra Los Ángeles tiene una efectividad de 9.23 con un whip de 2.10. Juega a favor de Baltimore en la línea de carreras menos 1.5 a más 120. Milwaukee Brewers vs New York Mets, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Brewers en Mets, D.L. Hall iniciará para Milwaukee. Hall apareció en 18 juegos con los Orioles el año pasado, produciendo una efectividad de 3.26 con un whip de 1.19. El zurdo ponchó al 28.4% con un 6.2% de bases por bolas.
Los roletazos fueron del 49% con un daño limitado de jonrones. Luis Severino iniciará para Nueva York. Severino en 19 apariciones con los Yankees en 2023 llevó una efectividad de 6.65 con un whip de 1.65. El veterano vio caer su tasa de ponches al 18.9% con un 8.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 42.2% con 2.32 jonrones por cada 9 entradas. Sus swings fallidos cayeron al 9.7%. Los Brewers ganaron el primer juego de esta serie 3-1. Milwaukee ha ganado 8 de 9 contra los Mets. El récord del equipo detrás de Severino es de 11-28 cuando la línea está entre más 125 y menos 125. Nueva York tiene un récord de 17-35 contra abridores zurdos para una pérdida de menos 26.8 unidades. Juega a favor de Milwaukee más 115. Minnesota Twins vs Kansas City Royals, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Twins en Royals, Joe Ryan iniciará por Minnesota. Ryan comenzó 29 juegos en 2023 con una efectividad de 4.51 y whip de 1.17. El diestro ponchó al 29.3% con un 5.1% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 31.6% con 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Ryan agregó un sinker a su arsenal. Seth Lugo iniciará por Kansas City. Lugo tuvo 26 aperturas con los Padres el año pasado con una efectividad de 3.57 y whip de 1.20. El veterano ponchó al 23.2% con un 6% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 45.2% con 1.17 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota ganó el primer juego 4-1. Kansas City tiene un récord de 9-22 en estos juegos con líneas cerradas cuando están en más 125 a menos 125 en las últimas 2 temporadas, con una pérdida de menos 13.3 unidades. El bullpen de los Royals los hace difíciles de respaldar a este precio corto y los Bates estuvieron callados en el primer juego. Apuesta por Minnesota menos 118. New York Yankees vs Houston Astros, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Yankees en Astros, Marcus Stroman iniciará para Nueva York. Stroman apareció en 27 juegos en 2023 con una efectividad de 3.95 y whip de 1.26. El veterano ponchó al 20.7% con un 9% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 57.1% con un daño mínimo de jonrones. Hunter Brown iniciará para Houston. Brown en 31 apariciones el año pasado tuvo una efectividad de 5.09 y whip de 1.36. El diestro del segundo año ponchó al 26.8% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 52.4% con 1.50 jonrones por cada 9 entradas. Nueva York ha tomado los primeros 2 juegos de esta serie con su victoria por 7-1. El récord del equipo detrás de Brown es de 5-10 en casa en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 12.7 unidades. Houston tiene un récord de 27-33 en casa enfrentando a un abridor diestro en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 23 unidades. Juega a favor de Nueva York más 1-2-2. Pittsburgh Pirates vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Pirates en Marlins, Jared Jones iniciará para Pittsburgh. Jones hace su debut en MLB el sábado. Una selección de segunda ronda en 2020 de la escuela secundaria de Whittier, California. Pasó tiempo en doble y triple A el año pasado, combinando para 146 ponches en 126 entradas de trabajo. El diestro ganó esta oportunidad con una buena primavera. Ryan Weathers iniciará para Miami. Weathers trabajó en 15 juegos en 2023 con una efectividad de 6.55 y whip de 1.68 para los Marlins y los Padres. El zurdo ponchó al 16.7% con un 11.3% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 37.6% con 1.87 jonrones por cada 9 entradas. Weathers tiene una efectividad de carrera de 5.88 con whip de 1.52. Ha sido poco efectivo en sus 3 temporadas en MLB. Miami tiene una pérdida de menos 29.8 unidades en casa contra diestros en las últimas 3 temporadas. Juega a favor de Pittsburgh menos 108. San Francisco Giants vs San Diego Padres, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Giants en Padres, Jordan Hicks iniciará para San Francisco.
Hicks en 65 apariciones la temporada pasada tuvo una efectividad de 3.29 y whip de 1.46. El diestro tuvo una tasa de ponches del 28.4% con un 11.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 58.3% con un daño limitado de jonrones. Dylan Cease iniciará para San Diego. Cease tuvo 33 aperturas para los White Sox en 2023 entregando una efectividad de 4.58 y whip de 1.42. El diestro ponchó al 27.3% con un 10.1% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 36% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. San Francisco igualó esta serie con la victoria por 8-3 el viernes. Podríamos ver mucho trabajo de estos bullpens el sábado. Cada uno de estos bullpens está luchando al principio. Padres y Giants están bateando. Juega a favor de San Francisco y San Diego más de 7.5. St. Louis Cardinals vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas MLB, 30 de marzo de 2024. Cardinals en Dodgers, Lance Lynn comenzará para San Luis. Lynn, en 32 aperturas con los White Sox y los Dodgers el año pasado, tuvo una efectividad de 5.73 y whip de 1.39. El veterano de 14 años ponchó al 23.6% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 35.6% con 2.16 jonrones por cada 9 entradas. Yoshinobu llegó de la liga japonesa con un rendimiento élite. En su apertura de temporada el diestro permitió 5 carreras limpias con 2 ponches en una entrada contra los Padres en Corea. Los Ángeles han tomado los primeros 2 juegos de esta serie después de su victoria por 6-3 el viernes. Lynn tiene un récord de 22-11 en el over en las últimas 2 temporadas. La forma de Lynn es preocupante. Yamamoto tuvo problemas en la primavera y en su primera aparición en la temporada regular. Juega a favor de San Luis y Los Ángeles en el over 9. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Blue Jays en Rays, Yusei Kikuchi iniciará para Toronto. Kikuchi hizo 32 aperturas el año pasado con una efectividad de 3.86 y whip de 1.27. El zurdo ponchó al 25.9% con un 6.9% de bases por bolas. La tasa de roletazos fue del 39.7% con 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Zach Little iniciará para Tampa Bay. Little apareció en 28 juegos en 2023 registrando una efectividad de 4.10 y whip de 1.18. El diestro viajero ponchó al 19.5% con un 3.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 42.5% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Los Rays igualaron esta serie con la victoria en casa por 8-2. El récord del equipo detrás de Kikuchi es de 12-4 cuando la línea está cercana a más 1.25 a menos 125 con un retorno de más 8.3 unidades. La alta capacidad de contacto de Little es una preocupación contra esta alineación de los Blue Jays. Juega a favor de Toronto más 1.08. Washington Nationals vs Cincinnati Reds, predicción de apuesta MLB, 30 de marzo de 2024. Nationals en Reds, Washington inicia a Patrick Corbin. El veterano zurdo tuvo 32 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.20 y whip de 1.48. Corbin vio caer su tasa de ponches al 15.7% con un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 44.2% con 1.65 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Green inicia para Cincinnati. Green hizo 22 aperturas el año pasado con una efectividad de 4.82 y whip de 1.42. El diestro del tercer año tuvo una tasa de ponches élite del 30.5% con un 9.6% de bases por bolas. Los roletazos fueron del 34.4% con 1.53 jonrones por cada 9 entradas. Los rojos ganaron el primer juego 8-2. El récord del equipo detrás de Corbin es de 10-7 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 11.1 unidades y 2-1 en las últimas 3 temporadas contra los Reds. Nationals tienen un récord de 33-33 con un retorno de más 20.7 unidades en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Washington más 1.47.